sin duda. ¿Cuál sería Alguna. vuestro filósofo favorito? Yo. Sí, ya. ¿Te ha gustado? ¿No te la esperabas? Sí, no me lo esperaba. Yo no iba a decir. Había que ser inesperado. No iba a decir tú. Ya lo sé. O sea, yo me pasé toda la carrera investigando sobre Nietzsche, leyendo todos sus diarios, todos sus fragmentos póstumos, tal. Doy fe que tiene todos sus diarios, Sí. y todas sus cartas y todas sus cosas. Y que estaba estudiando alemán para intentar traducir algunas de las partes que no están traducidas de los fragmentos póstumos. Pero, Spinoza, del cual tú querías saber más, sí, Spinoza me parece... Es el más... Albert Einstein era muy fan de Spinoza. Decía que era su filósofo favorito también. Y explicó la ética de una manera lógica. Yo creo que por eso no me va a caer bien ese señor. Pero porque tienes como una traba con que si te explican las cosas en plan tal, te parece que es impositivo, en plan, papá, y no vas a fluir y no vas a jugar. Pero no es cierto. Es que a mí me gusta jugar, claramente. Y yo luego tengo el fetiche, y de hecho mi tesina iba sobre él, por Wilhelm Reich, que es uno de los grandes apestados y chicos expiados. ¿Quién? Perdón. Wittgenstein. No, Wilhelm Reich. Vale, no lo conozco. Wilhelm Reich es empezó con el psicoanálisis, empezó con Freud, estudió psicología y filosofía, estaba a full con Freud y luego le cuestionó el principio de realidad, que es el principio según el cual los seres humanos reprimimos ciertas pulsiones por el bien de la sociedad. Lo que Wilhelm Reich le cuestionaba era que eso se hace por el bien de la sociedad burguesa. Entonces, no cualquier tipo de... como los cínicos. O sea, tiene un poco la filosofía cínica de somos... Bueno, ahí simplemente lo que hace él es introducir en la psicología el componente de clase. Estamos reprimiendo ciertas cosas para reproducir ciertas clases. Entonces, le echan del psicoanálisis, se mete a full a luchar con los comunistas, pero dentro del comunismo descubre que en toda su libertad y toda su igualdad, no sé qué, hay mucha, en los años 50, represión sexual. La sexualidad, el cuerpo y tal, no se vive de una manera. Entonces, la acaban echando de ahí, huye a Estados Unidos, y en Estados Unidos se mete en otras movidas, tal, acaba en la cárcel. Y estudiaba sobre física y modos de sacar energía del vacío. En Estados Unidos hacía eso, le acusaron de fraude y murió en una cárcel allí con su maquinita y tal. ¿Y tú ibas a hacer una tesina sobre él? Yo mi tesina, que estaba, iba sobre él y porque es que él también analiza psicología de masas y métodos de transmisión de pensamiento colectivo a nivel de inconsciente colectivo. Entonces, por ejemplo, cómo se transmite la ideología, cómo se extiende el fascismo. Como un grupo de gente en una sociedad aparentemente cómoda y normal, 5, 6, 7 años después, acaban todos acuchillándose los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como decir, es que se volvieron locos. No. ¿Cómo sustituye? Ya está. ¿Y el tuyo? A ver, mi problema es, yo me enganché a Nietzsche en su momento. Y sí, o sea, a ver, yo tenía un profesor de Locus en bachillerato y me explicó Nietzsche a su manera, pero a mí no sé, me dejó trastocada. Yo recuerdo veces de ir paseando con mi perra mirando los árboles y diciendo, ¿por qué lo llamamos árbol? ¿Esto es un árbol? ¿Cuál es el límite del árbol? No lo sé, me dio a mí el flux máximo de ¿el árbol es árbol o es parque? ¿Por qué le llamo parque? Yo recuerdo estar paseando con mi perra diciendo, me acaba de romper. Hostia, y eso... Entonces, le tengo un cariño especial porque fue como mi primer orgasmo filosófico. ¿Quién? A partir de Spinoza. Nietzsche, perdona, Nietzsche. me perdí. Sí. Entonces, como que le tengo cariño porque fue como mi primer novio, ¿no? Al primero siempre se le quiere un poquito más. ¿Por qué no piensas, Nerea, que, por ejemplo, la cultura rock o la cultura juvenil en general, o vamos, digamos, vosotras y yo no somos de la misma generación, pero es que nos engloba? ¿Por qué para Nietzsche a nosotros es tan significativo? Porque era punky. Porque era el filósofo rompió con todo. Y sigue rompiendo con todo. Ha roto tanto con todo que nadie ha sido capaz nunca de superarlo. Digamos que a nosotros nos llegó como el nihilismo del punk y del rock, y de alguna manera dentro de la cultura escrita
los que están ahí, yo diría que son Oscar Wilde y Nietzsche, ¿no? Dos figuras que también representan esa sensación de estoy cansado de todo y quiero ser joven y exprimir la vida, ¿no? Entonces creo que nos gusta por eso, porque al que le gusta el rock y lo alternativo, le gustan las alternativas. En el fondo, la idea de superhombre, la idea de voluntad de poder, es lo que está detrás de todo eso. Es como vivir la vida a su máxima potencia, explotar todas nuestras potencialidades como seres humanos a todos los niveles. ¿A eso se refiere la idea de superhombre o voluntad de poder? Incluso hacer de nuestra vida una obra de arte, ¿no? O sea, cuando tú veías a un rockero, sentías que estaba viviendo algo espectacular, ¿no? O que estaba como construyéndose su propia vida y su propia identidad, muy loca y muy absurda, ¿no? Entonces, en ese sentido, también quería ser rockero porque rompía con todo y creaba su propia historia. Lo fascinante de Nietzsche, y aquí que lo estáis utilizando como ejemplo de rock y revolución, y lo es, pero Nietzsche también fue mainstream. O sea, Nietzsche fue los Beatles, Nietzsche fue los nazis. O sea, cogieron la voluntad de poder, le cambiaron. Pero es verdad. Pero o sea, eso fue su hermana. Sí, pero para que tú... Ya, pero cogieron a ese autor. Entre todos los que podías haber cogido, no es baladí que hayas cogido a Nietzsche, que hayas cambiado sus textos. O sea, la fuerza revolucionaria que hay detrás es tan grande. Ha sido muy malinterpretado, Nietzsche. Claro, es tan grande y tan enorme, pero porque que luego es muy peligrosa y Nietzsche se quedó a un paso y mira, aquí vamos a relacionarlo todo, porque Nietzsche se quedó a un paso del orgasmo y porque se volvió loco. ¿Y por qué? En gran parte, y esto de hecho al leer sus diarios lo ves claramente, Nietzsche es una persona, y que tú y yo compartimos eso, y tú, Nacho, que tiene muchas... Él se volvió loco, para mí es un momento supremo de la historia de la filosofía, cuando él en las calles de Turín, que creo que fue donde vivió sus últimos años, y vio un caballo y se acercó a besarle. Pero no, efectivamente, lo del animal lo simbolizó todo, pero no era solo eso. Nietzsche vive desde que es pequeño con un dolor constante. Todos los días tiene dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de tal. Tiene todos los síntomas que yo también tengo. Y que tú tienes y que yo tengo, o sea, todas las amigas que tenemos, y no se siente aceptado. Y no se siente aceptado con su cuerpo. O sea, de hecho, hay una interacción que hay que hacer en que él no integraba su teoría en su cuerpo. Y se le fue. ¿Hasta qué punto, por lo que decía yo de que ha sido muy malinterpretado, hasta qué punto se ha utilizado, se ha instrumentalizado a Nietzsche para justificar posturas totalitarias o fascistas y totalmente intransigentes? Todas, pero es que ahí también tuvo que ver su hermana. Su hermana metió mano a los textos. Cuando tenía a su hermano encerrado y loco, ya cogió lo que había por ahí, metió mano y lo llevó hacia donde ella quería. Entonces, luego, porque estaba su anterior editor y sí que tenía los originales, pudo demostrar que aquello no era el pensamiento de Nietzsche y demás. Lo que pasa es que Nietzsche también tenía una razón un poquito poética, ¿no? En el sentido de no dice las cosas claras, juega mucho al... Él era un enamorado de la música, por ejemplo. Uh-huh. Pero que aún así muchas de sus frases les hace falta el contexto. Es un autor que yo muchas veces te comparo con él porque digo, si tú coges un fragmento de Ignatius o un tuit de Ignatius sin relacionarlo con sus programas y los 75 tuits anteriores, un tuit suelto te dice una cosa, pero un tuit con todo su contexto te dice la contraria. Joder, gracias. Que muchas cosas que dice, como pueden ser así, random y a lo loco, en medio de un aforismo suelto, pero si tú has leído toda su obra y ves en qué momento vital escribió eso, dices, amigo, ahora te entiendo. Pero es eso, que Nietzsche es muy fácil de malinterpretar, igual que tú serías muy malinterpretable. Gracias. Ahí está tu obra y la deformará. Totalmente. Eso va a pasar y no sé cómo lo ha pasado ya. Me has hecho pasar un poquito de vergüenza ahora, Nerea, pero gracias. Que me has hecho pasar un poquito de vergüenza con la comparación. Bueno, pero me siento muy halagado.
Para mí Nietzsche, yo le echo en cara a una cosa Nietzsche. A mí Nietzsche me apasiona, pero le echo una cosa en cara, que fuera anticristiano. ¿Por Porque, qué? fíjate, el otro día hablábamos de esto, creo que cuando fui a pasear yo al Retiro, no sé si hay gente del chat de la angustia, porque empecé a reflexionar sobre Nietzsche y digo, vale, Nietzsche apostaba por las personas que explotáramos todo nuestro potencial, que aspirábamos a lo más, y que esas personas serían los superhombres o las supermujeres y que tienen dentro de sí esa voluntad de poder. Que al fin y al cabo todos tenemos esa ansia de poder, ese deseo. Las personas somos deseo en ese sentido. Y entonces Nietzsche apostaba por vivir la vida intensamente, por conseguir esos deseos, o por lo menos aspirar a ellos. Y Jesucristo, y creo que esto Nietzsche, al hablar del anticristo, porque claro, cada época tiene sus momentos, y Nietzsche era, pienso, soy bastante ignorante al respecto, pero creo que él era bastante anticristiano, entendía el cristianismo como una espiritualidad de los débiles, de los fracasados, de la sumisión, de los corderos en vez de los leones. Y yo creo que Jesucristo dijo una cosa muy bonita que en el fondo hubiera sido muy de Nietzsche también. Por ejemplo, la bienaventuranza de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿En qué puta cabeza cabe que el reino de los cielos, a lo máximo que podemos aspirar las personas, sea para los pobres de espíritu, para los miserables, para los fracasados, para los tullidos, esas personas que no tienen puta posibilidades en la vida porque son unos putos fracasados? Jesucristo dijo, no, es que lo mejor es para vosotros, porque la esencia humana, el reino de los cielos, está en el puto fracaso, en la puta miseria, en el puto fango está lo más divino y lo más sagrado. Y yo creo que eso es una idea que hubiera sido muy de Nietzsche, y Nietzsche no lo supo ver. Nietzsche no lo supo ver. Hombre, Nietzsche quería salir del fango. Pero Nietzsche estaba quemado con la Iglesia Católica y con la deformación que efectivamente muchísimas de las enseñanzas de Jesús y muchísimas de las cosas que podemos leer en la Biblia podrían ser súper útiles, súper bonitas. De hecho, todo parte, o sea, nadie creó eso en plan, vamos a hacer una institución jodida para oprimir a la peña y luego abusar de niños pequeños. No. Habla de cosas bonitas, pero luego se deforma. Y efectivamente, sí, Nietzsche no lo supo. Nietzsche ahí estaba, sí, no le dio el beneficio de. Para mí, yo hablo de Jesucristo. Nietzsche comparó la edad media, o sea, la edad que él estaba viviendo y la edad media ¿Con, perdona? Sí. No, está aquí. Sí. Vale. Nietzsche comparó la época que estábamos, que es un poco lo que podemos hacer nosotros ahora, de comparar la época en la que vivimos con épocas anteriores, y para él la mejor época fue la de antes de Sócrates, porque con Sócrates todo empezó ahí, o con Platón, digamos, todo empezó. ¿Y por qué? A ir mal. ¿En qué sentido? Porque pues, Platón impuso los universales. Platón impuso la idea de creer en un bien más allá, en que lo que había que hacer era ser simplemente racional, en que teníamos que parar nuestras pulsiones corporales constantemente. Digamos que dijo que lo humano es simplemente una parte de nosotros, que es la parte racional, se olvidó de la parte animal, y hizo que nos centráramos única y exclusivamente en alcanzar cosas de fuera. Vale. En ese sentido, perdona, Nietzsche no era idealista, digamos. No, Nietzsche lo que va a intentar es recuperar la parte animal, ¿no? Que decíamos incluso de Aristóteles, bueno, el animal sí. Social. Lo apolíneo y lo dionisíaco de lo que habla él, pues es recuperar nuestra parte racional y nuestra parte emocional, el volver a juntarnos y sentirnos una unidad. Lo que había hecho Platón, la religión, era decirnos que nuestra parte animal hay que abandonarla o hay que no hacerla caso y simplemente estar a la parte racional, claro. y el resto. Y digamos que Nietzsche en ese sentido nos vuelve a poner los pies en la tierra y reivindica hasta nuestras pasiones más bajas, hasta nuestros deseos, hasta la lujuria, hasta esos deseos tan rastreros que nos nublan la capacidad de razonamiento. A lo mejor Nietzsche reivindicaba eso también. Hombre, por lo menos lo reconoce y lo respeta como el resto. Y ya partiendo de esa base podemos empezar a hablar de
cuánto se pueden utilizar, no tal, pero efectivamente no los oculta como se hace desde Kant, por ejemplo. Kant podría decirte, es que el hombre tiene que ser así. Y si no eres así, está mal. No estás entrando en la categoría de lo que tiene Porque que hay ser. un ideal muy claro de lo que tiene que ser una persona. Sí, Y en cambio Nietzsche no creía en eso, digamos. No, Nietzsche lo que pide es que seamos conscientes de la vida que nos atraviesa. Esta idea que traía yo también, ¿no? De decir qué es lo que tenemos, la vida, y qué es lo que somos, animales racionales, pues es un poco lo mismo que trae Nietzsche, a decir, recuperemos el instante, recuperemos la vida terrenal, lo que realmente tenemos, que es la vida, no un posible futuro más allá o un conocimiento más allá. ¿Sabéis el problema de Nietzsche? Y volviendo a que tristemente este señor que murió loco, es que él hablaba de todo esto, pero no lo vivía. Nietzsche nunca consiguió liarse con Lu Andrea Salomé. Nunca consiguió liarse con sus grandes amores, es verdad, es que se las quitaban todas. O sea, Nietzsche, que renunciaba al platonismo, a lo mejor vivía amores platónicos. Sí, exacto, completamente. Vivía una vida bastante contradictoria de lo que predicaba. Vale. Entonces, eso al final le hizo petar. ¿Sabéis, no? La historia de Rilke y Lu Andrea. Yo no me la sé mucho. Hay por ahí una foto que no podemos enseñar en Twitch, que salen desnudos. Nietzsche y Lu Andrea Salomé. ¿Cómo? Eso existe. Sí, yo no conocía eso. De hecho, está en el libro de Carlos Fernández Liria, que habla sobre sexo. ¿Y se hicieron una foto los tres desnudos? Sí, tenemos una foto en el mundo del miembro viril de Hostia, no lo sabía. Libro, sí. A mí me dio clase. ¿Alguien quiere una pastilla? Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, creo que es suya, que como gesto supremo de afirmación de la vida, él dice, ¿es esto la vida? Como diciendo, con sus miserias y sus grandezas. ¿Es esto la vida? Pues que vuelva. O sea lo que sea la vida, lo abrazo, lo acepto y por favor que vuelva. Y es como una frase de afirmación hasta sus últimas consecuencias de lo que es la experiencia de vivir. Claro, por eso él también pensaba en el eterno retorno. Y yo prefiero pensar en el eterno retorno para reafirmar mi vida. ¿Cómo habría que interpretar? Ya, son excusitas, pero ya que las tengo las grites. Pero ya que la tengo la excusa. Pero no nos grites. Era para que no metiéramos el tema. Perdona, ¿cómo habría que interpretar el concepto de eterno retorno? Es una propuesta de Nietzsche para no pensar en la muerte. Básicamente. No, es una explicación de cómo funciona la historia y de cómo funcionan mecanismos de poder dentro de la historia y dentro del tiempo, y es una explicación cíclica de muchos de los comportamientos del hombre. Yo creo que él, más que pensarlo realmente que el mundo era cíclico, es algo que utiliza de manera como una especie de truco mental para decidir éticamente. ¿Sabes? Él no piensa que seamos seres éticos o que no tenemos una manera de saber qué está bien y qué está mal, sino que el truco que él hace es decir, ¿qué pasaría si pensamos que todo se va a repetir una y otra vez? ¿Lo repetirías? Sí, entiendo lo que dices y sabes que empiezo a pensar que puede haber incluso dos usos dentro del propio Nietzsche del eterno retorno. Puede haber uno así, sí, pero desde luego hay también es una explicación, es el día de la marmota. Claro. Sí, pero eso es algo que hemos utilizado nosotros a posteriori. Es decir, hemos entendido... Pero también en el círculo, ¿cómo se llama? El círculo vicioso de Klozowski, como lo empieza por K, que explica todo esto. O sea, la explicación historicista del eterno retorno no es a posteriori. El propio Nietzsche utiliza eso como una... O sea, creo que estamos hablando de lo mismo, expresándolo de maneras distintas, pero no es solo un recurso. No es un recurso. ¿Viene del concepto de devenir de Heráclito o de estos filósofos anteriores a Sócrates? Se mezcla, sí.
Sí, o sea, de hecho, claro, Nietzsche, que intenta recuperar el pensamiento de antes de Sócrates, lo que va a intentar recuperar es el pensamiento de aquellos filósofos que fueron de alguna manera negados porque eran pues de lo que yo llamo el team Heráclito, ¿sabes? Porque estaba Heráclito y Parménides. Parménides creía en el ser absoluto, la idea, que luego pasa a ser el bien de Platón y luego el Dios y cosas estáticas, y luego estaban los filósofos que pensaban en el movimiento y en el fluir. Y Nietzsche Vale, recupera vale, vale, eso. vale. Era la idea de Heráclito, la de no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, decía. Porque el río está en continuo movimiento y el río nunca va a ser el mismo. Entonces, Sí, esa idea que nos produce vértigo a las personas de pensar que el tiempo es irrecuperable, intentaba Heráclito a lo mejor, no sé, delimitarla por lo menos en esa metáfora del río, de entrar a un río y de que eso es al mismo tiempo que la idea de río es eterna y continua, aceptamos que dentro de esa continuidad está compuesta de, 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 de exacto, de todos instantes. esos instantes irrepetibles. Es verdad. Ujú. Nos da una especie. Ahí nos asomamos un poquito al abismo, cuando interpretamos el tiempo de esa manera, en instantes que se nos van de las manos, irremediablemente. Bueno, todo se nos va todo el rato de las Sí. manos, ¿no? En el momento en el que hablamos ya se nos ha ido de las manos. Oye, Una vez que dices ya no sabes ni qué has dicho ni puede volver para atrás. No hay un control Z. por eso me parece, por esto mismo que acabamos de decir, me parece glorioso y heroico cómo hemos hecho esta conversación. Porque estabais en continuo movimiento, estabas en continuo movimiento, Sí, y como esto hubiera dicho Heráclito.